Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados oyentes. Gracias una vez más. Hoy es martes 24 de septiembre de 2024 y agradecemos a nuestro Señor por traernos acá a cabina y poder compartir con todos ustedes el programa de hoy, un programa que se torna bien, pero bien interesante, muy interesante. Estás en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento, el cual llega a ustedes por la gracia de Dios y para su gloria. Acá en cabina, como siempre, listos, preparados, laboraremos para ustedes. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello, quien les habla, José Luis Coello Mendoza. A su servicio siempre. Vamos al encuentro con nuestro Señor. Acerquémonos a Cristo con la oración nos conecta. Bendito Padre Celestial, ante tu presencia estamos gozosos por un nuevo día de vida que nos regalas. Gracias porque no nos pagas como realmente merecemos, sino que tu misericordia, tu gracia, tu bondad, Dios, ha sido en extremo con nosotros. Por eso, en este día, rogamos que tú nos llenes de tu presencia, que nos ayudes no solamente en las labores del día de hoy, sino también en este programa que sea de gran edificación para nuestras almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Te invitamos a conectarte con nosotros, como siempre, mediante mensaje de texto o de WhatsApp a través de los números 0412-051-0645, 0424-539-5991 o al 0412-056-4959. A continuación, una frase, una reflexión. Seamos estudiantes diligentes de la palabra de Dios. Amados oyentes, nuestra teología, lo que creemos sobre Dios y su voluntad, tiene consecuencias profundas. Por eso, debemos estudiar arduamente las Escrituras y aprender de las confesiones y de los grandes maestros de la Iglesia a medida que formamos nuestra teología. Nuestra teología debe conformarse a la palabra de Dios para ser vivificante, y quienes nos han precedido pueden ayudarnos a asegurarnos de que estamos creyendo la verdad. Hasta aquí una frase, una reflexión. De inmediato damos paso entonces a nuestra sección Grandes Temas, la cual nos trae esta semana una serie de 3 entregas. La misma lleva por título El estudio teológico, una obligación para el siervo de Dios. El tema que vamos a tratar hoy de 3 lleva por título Razones para estudiar la teología. Existen razones para estudiar la teología. Para iniciar nuestro conversatorio sobre el mismo, tenemos como invitado a nuestro hermano David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, buenos días. Nuevamente tenerlo por aquí es un placer para nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, hermano. Gracias al Señor una vez más por estar aquí acompañándoles. Y bueno, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, pastor. Pastor, el texto base que nos acompaña en este estudio que vamos a hacer estos 3 días en esta serie, el estudio teológico, una obligación para el siervo de Dios, está fundamentado en Jeremías 9:24. Leo, en el nombre del Espíritu Santo, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. El texto está claro, pastor, y yo tendría que preguntarle, sabemos de su, digamos, siempre ha sido un estudioso de la palabra de Dios, egresado del Seminario Reformado Latinoamericano como licenciado en estudios teológicos. Ahora mismo está en el Instituto CBTS en Estados Unidos a distancia estudiando una maestría en teología. Y uno se pregunta, pastor,
¿Cuándo finaliza el estudio teológico de un pastor? ¿Por qué continuar estudiando? ¿Cuál es la razón fundamental que de alguna manera vamos a justamente a dar a conocer hoy? ¿Cuáles son esas razones para estudiar la teología? Bueno, hermano, sí, efectivamente el Señor me ha dado la bendición y la gracia de poder realizar estudios teológicos de manera formal en instituciones. Por ejemplo, en el 2018 pude egresar del Seminario Reformado Latinoamericano en estudios a distancias y actualmente en el CBTS, el Covenant Baptist Seminary, Theological Seminary, hemos varios hermanos junto con el pastor Luis, que es el hermano que pastorea junto conmigo en la iglesia. Hemos sido beneficiarios de una beca para poder entonces seguir estudiando. El Señor nos ha dado esa bendición, esa gracia, y bueno, el Señor definitivamente providencialmente ha dispuesto todas las cosas para que nosotros podamos seguir preparándonos. Yo soy pastor desde el 2014, es decir, ya tengo 10 años como pastor, y definitivamente el estudio no solamente es bueno, es indispensable, diría. Una de las cosas que nosotros podríamos argumentar respecto a por qué seguir estudiando. Uno no deja de estudiar, la verdad, siempre para preparar un sermón, para hablar, hacer un pequeño estudio de algún versículo o estar en alguna exposición que se nos requiera. Por supuesto, se demanda el estudio, pero no es tanto el tipo de estudio empírico, el tipo de estudio donde uno se prepara para un asunto específico, sino que yo creo que el Señor nos manda a que nosotros le podamos seguir conociendo de manera formal. Es decir, aunque es una obligación de la iglesia preparar a los hombres de Dios, preparar a los siervos de Dios, sin embargo existen instituciones apoyadas por iglesias, por supuesto, como seminarios, instituciones como universidades teológicas, en donde si uno tiene la oportunidad de estar, creo que no se debería pensar dos veces. En el texto que leíste, hermano, de Jeremías, se nos dice que alábese el que quiera de alabarse, de conocerme, de entenderme, que yo soy Jehová y que yo gobierno, yo quiero misericordia, dice, y estas cosas quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nos preguntamos. Que el hombre de Dios cada vez conozca más al Señor. Nunca vamos a llegar a un tope, nunca vamos a llegar a un momento donde digamos, ya conozco toda la teología que necesito conocer, así que ya para qué voy a seguir estudiando. Creo que cuando uno reconoce que realmente necesita conocer más del Señor y conoce más del Señor, uno puede verse que está apenas a la falda de la montaña, del gran monte, porque el conocimiento de Dios es vasto, el conocimiento de Dios es como Él, es infinito. Pastor, se me ocurre preguntarle, para que brevemente me dé la respuesta, ¿por qué para algunos les parece tan distante estudiar teología? ¿Acaso no lo hacen cuando se comienzan a presentar delante de la palabra del Señor? ¿O por qué el término teología le parece que es para intelectuales o para gente muy estudiosa? Bueno, mi hermano, yo creo que una de las cosas que de alguna manera disuaden a las personas para el estudio de la teología se debe a los cánones o a los estándares que nosotros hemos asumido, no de la palabra de Dios, sino del mundo. Es decir, cuando se ve a una persona con perfil a ser un pastor, un siervo de Dios, o alguien que pueda predicar en un púlpito, entonces nosotros muchas veces caemos en evaluarlo según los estándares del mundo, que si sabe hablar bien, que tiene mucho carisma, y ese tipo de cosas, que pueden ser incluso talentos naturales, pero se nos olvida mucho acerca de la importancia de que la persona que esté allí, más allá de sus talentos, de sus dones, más allá de todo lo que él pueda, digamos, expresar correctamente, es decir, ser buen comunicador,
El punto es que la palabra del Señor dice que la doctrina es lo que realmente termina edificando y no nos damos cuenta de eso. Así que agarramos cualquier cosa con tal que se nos inyecte emociones, se nos inyecte ese sentimiento de superación y estas cosas que realmente no es lo que el Señor le dice a la iglesia. El Señor le dice a la iglesia que nosotros debemos ser columna y baluarte de la verdad. Así que si somos columna y baluarte de la verdad, quien va a estar en un púlpito debe estar totalmente seguro que está predicando la verdad, y para eso se necesita estudiar. Continuamos en nuestra sección Grandes Temas, desarrollando razones para estudiar la teología. Esta es una serie de 3, hoy es la primera entrega, así que atentos a estos siguientes 2 días para que podamos concretar toda la visión de lo que tiene que ver con la serie El Estudio Teológico, una obligación para el siervo de Dios. Con nosotros el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Bien, pastor, tendríamos entonces que definir qué es teología. Muy bien, la palabra teología viene de una palabra compuesta en griego que tiene que ver con teo, o que significa Dios, teos, Dios, y la otra palabra o el sufijo logía tiene que ver con, digamos, una idea, una palabra. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo allí en el griego es la palabra logos. Entonces, para los griegos la palabra logos tiene que ver con eso, precisamente el verbo, la palabra, la idea también tiene que ver con eso. Y de allí se desprende lo que nosotros conocemos como la lógica también, ¿sí? Así que cuando hablamos de teología es tener una idea de Dios, es tener un tratado de lo que yo estoy entendiendo de Dios. Esto, a diferencia de lo que es una religión, la religión tiene que ver en una manera antropocéntrica, es decir, es estudiar cómo los hombres han buscado de Dios. Eso sería la religión, cómo los hombres han hecho prácticas de adoración para buscar en su concepto a Dios o a una deidad. Ahora, cuando hablamos de teología, no estamos refiriéndonos en absoluto en la parte antropocéntrica de parte del hombre. No es el estudio que hace el hombre de Dios, es el estudio que nosotros hacemos de la revelación de Dios. Recordemos que Dios es un ser infinito, es un ser inescrutable, es un ser de lo cual nosotros, si Él no se nos revela, no podríamos saber por nuestros propios medios, no podríamos llegar a conocerle. Así que podríamos entonces definir lo que es la palabra teología. Sería la ciencia que estudia el ser y las obras de Dios según lo que Él mismo ha revelado de sí. Vuelvo a repetirlo. Esa sería una definición bien clara, bien concisa. La ciencia que estudia el ser y las obras de Dios según lo que Él mismo ha revelado de sí. Otra persona ha definido la palabra teología de la siguiente manera: es una ciencia que trata con el conocimiento de Dios basado en una fuente autoritativa, la palabra de Dios. Note que estos conceptos tienen asuntos en común. Por ejemplo, la palabra ciencia. ¿Qué decimos de la palabra ciencia? Esta es una palabra que significa simplemente conocimiento. Muchos pensamos que hacer ciencia necesitamos estar en un laboratorio haciendo experimentos, aunque para conocer algo, pues se necesita de alguna manera, según lo que se está estudiando, ameritará estar en un laboratorio, hacer pruebas, hacer algún tipo de tener evidencias, observaciones. Eso es lo que nosotros podemos decir de la ciencia, por ejemplo, si vamos de la biología.
¿Qué sería la biología? Bueno, es hacer ciencia, es buscar conocimiento del mundo que nos rodea, de los seres vivos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer de la física, la ciencia de la física? ¿Qué sería? Bueno, buscar, comprender cuáles son aquellas cosas que rigen los fenómenos físicos que hay en este mundo, ¿no? En el mundo que el Señor ha creado. Así que cuando hablamos de teología, estamos hablando de una verdadera ciencia. A diferencia de las otras ciencias, esta es una ciencia superior. ¿Por qué es superior? Porque está basado, en primer lugar, en una verdad absoluta. Todas las demás ciencias vienen de las observaciones de los hombres, lo que los hombres van descubriendo, lo que los hombres van viendo a lo largo de la historia, y note que todos siempre comienzan con teorías. De repente, antes de la teoría de Newton o antes de las teorías de Einstein, habían otras teorías más arcaicas, más antiguas. Ellas empiezan a ser reemplazadas por nuevos descubrimientos o por nuevos conocimientos que se tienen por observación, por experimentación. Pero la teología, no es algo que se va renovando. El que se está renovando es uno, porque uno es el que va aprendiendo más. Pero la ciencia de conocer a Dios, porque Él mismo ya se ha dado a conocer, se ha revelado en la Sagrada Escritura, parte de una verdad absoluta donde nosotros estamos listos para poder hacer teología. No vamos a conocer a Dios de manera exhaustiva porque es imposible, pero sí podemos conocer a Dios de manera verdadera según lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y esa es nuestra responsabilidad, no solamente para el que va a predicar a un púlpito, es la responsabilidad de todo hombre y toda mujer de Dios. Quiero abrir con esto una pregunta interesante. Dice, escuché hasta hace poco un pastor diciéndole a la iglesia, la teología mata la fe. Yo creo que esto se fundamenta más en el misticismo. ¿Qué nos dicen? Sí, totalmente. Es una persona que no entiende el valor y la importancia de hacer teología responsable. ¿A qué me refiero? Lo que él dice en esa frase, esa es su teología. Es decir, todos hacemos teología, todos tenemos un conocimiento respecto a la voluntad, respecto a los atributos, respecto a las obras de Dios. El punto es que nosotros debemos hacer buena teología, y eso no lo conseguimos en nuestras fuerzas, según nuestras ideas, según lo que nosotros simplemente vemos en un versículo y pensamos que eso dice así. Necesitamos instruirnos, necesitamos entender que la teología es una ciencia sagrada, es una ciencia superior, es una ciencia separada de lo que es el mundo, es sobrenatural en ese sentido. En comparación con otras ciencias, el tema que se trata allí es un tema único, es Dios, no es cualquier cosa. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, él está buscando conocimiento, él está buscando entender esa visión que le está viendo en ese momento. A lo que el Señor le dice, quita tu calzado porque el lugar donde estás pisando santo es. ¿Por qué? Porque él se está acercando precisamente a conocer a Dios. Así que es una cosa que cuando hablamos de teología, que la teología mata, es un mal entendimiento de lo que es la teología. Nosotros podemos decir que la teología, aunque la hacemos todos, la teología, el objetivo principal es no solamente conocer a Dios. Las metas que persigue la teología es mucho más elevada que la meta de cualquier ciencia. Entonces nosotros podemos decir que cuando hacemos teología, nosotros debemos llegar a ello con mucho temor y temblor, porque es venir a relacionarnos con el Dios Todopoderoso, Santo y Creador del mundo. Amén. Pastor, el tema de hoy, razones para estudiar la teología. ¿De qué razones estamos hablando? Bien, ¿cuáles serían entonces las razones, como dices, para hacer el estudio teológico? Nosotros entendemos en 2 de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué se podría avergonzar? Podríamos hacer la pregunta. Dice el texto que usa bien la palabra de verdad. Hay otro tipo de razón allí en el texto, digamos, traducción en la palabra. Dice que traza bien la palabra de Dios, que puede delinear correctamente para enseñar la palabra de Dios. Eso implica que se requiere un esfuerzo consciente, voluntario y sistemático. Entonces, dice el texto, procura con diligencia, es un asunto voluntario, de una decisión. ¿Presentarte a quién? ¿Al pueblo de Dios? ¿A presentarte a la iglesia? No, presentarte ante Dios. Cuando hacemos teología es para presentarnos delante de Dios, porque cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos a otra persona, no necesito simplemente llegar a tener un púlpito para estudiar teología, sino que yo voy a alguna consejería, alguien me pide una consejería, entonces yo puedo hablar con esta persona, pero yo estoy consciente, yo estoy tomando en este momento el nombre de Dios. Yo no debo agarrarlo en vano, no debo tomarlo en vano porque estaría pecando delante del Señor. Así que lo que yo le voy a decir a la persona, le voy a aconsejar, tiene que estar basado en la palabra de Dios, pero yo debo tener un conocimiento de esa palabra, porque como le dije ahorita, en este ejemplo que nos acaban de informar, esta persona ha desechado la base para poder ser un siervo competente, ser un siervo que nosotros podamos llegar delante de Dios y al final de nuestra carrera y decir, Señor, hice como tú me mandaste. Así que nuestra competencia, por supuesto, no viene de nuestro intelecto, nuestra competencia viene del Señor. ¿Cuál sería entonces la primera razón? Bueno, porque el oficio pastoral, el oficio de enseñar las Escrituras lo demanda. Pensemos, por ejemplo, en la medicina. La medicina es otra ciencia como cualquier otra, donde hemos llegado por años a conocer muchas cosas por medio de las observaciones que los hombres han hecho, ¿sí? Es de una manera científica, lógica. Así que si la medicina es tan importante porque tiene un fin importante, ¿cuál sería el fin? Buscar sanar dolencias, tener el bienestar del cuerpo de un ser humano. Entonces yo podría decir, ¿cuánto más sería el estudio sistemático, formal, el estudio que va realmente a llegar no solamente a darle sanidad física, sino sanidad espiritual a una persona, guiar a una persona para el cielo? Porque dependiendo de lo que yo diga, yo lo puedo estar abriendo las puertas del cielo, se las puedo estar cerrando. Como el Señor mismo le decía a los fariseos, ustedes no entran al reino de Dios ni dejan a los otros entrar por sus doctrinas, precisamente. Entonces, el Señor nos guarde de eso. Hermanos, nuestro oficio demanda que nosotros agarremos la teología de una manera seria, de una manera formal. Una vez más, hablo en primer lugar de aquellos que son siervos de Dios que están en púlpitos, pero eso se le demanda a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos cabezas de hogar. Así que todos los hombres deberíamos de alguna u otra manera estudiar teología, porque así vamos a guiar a nuestras esposas, porque la palabra del Señor dice que debemos santificar a nuestras esposas con la palabra de Dios. ¿Cómo la voy a santificar si no sé nada de la palabra de Dios? A veces vemos más bien que las mujeres santifican a los hombres, porque ellas son las que están más dedicadas, más buscando más el conocimiento de Dios. Así que los hombres en cada hogar deberíamos asumir esta responsabilidad, este compromiso. A lo mejor no es que el Señor me está llamando a un púlpito, pero el Señor sí me está llamando a liderar a mi familia. Bueno, bien, pastor, en la parte final la reflexión hablando sobre razones para estudiar la teología. Bien, bueno, la primera razón ya pues lo expuse en el segmento anterior, hablando de que la revelación de Dios es superior, el conocimiento de Dios es superior a cualquier observación que los hombres hagan de cualquier cosa creada, porque todo lo creado
tiene un fin en ese sentido terrenal, para nuestra vida cotidiana, y eso está bien. Pero cuando hablamos de Dios, tiene un fin eterno, tiene un propósito superior. La segunda razón para que podamos dedicarnos al estudio teológico es entender nuestra cultura consumista. ¿Por qué necesitamos estudiar formalmente teología? Porque estamos acostumbrados al consumo, es decir, nos han influenciado desde que somos colonias españolas, nos han influenciado simplemente a asumir lo que otros nos dicen sin ningún tipo de criterio. Entonces, estamos acostumbrados a no pensar, estamos acostumbrados a simplemente ser como unos loritos que repiten, esto me lo dijo mi pastor, esto me lo dijo aquella persona, aquel me lo dijo. El punto es, ya va, lo que yo estoy diciendo, yo estoy con conciencia de lo que estoy hablando, de lo que estoy enseñando, de lo que estoy afirmando. Una vez más, es un terreno santo. Yo no puedo agarrar esto de manera vana. Uno de los problemas que han habido en nuestros países es que cuando llegan los misioneros americanos, ellos llegan por una necesidad imperiosa, en este caso las misiones, ¿no? El estudio teológico se dejó a un lado para buscar la evangelización. Pero una vez que ellos, la mayoría de estos misioneros salen, quienes quedan a cargo son personas que no fueron instruidas, la mayoría digo, no fueron instruidas de buena manera, sino que quedaron con conocimientos básicos, que eso está muy bien, pero no con conocimientos profundos. Así que necesitamos profundizar en el conocimiento del Señor y no seguir en esta corriente consumista. Necesitamos aportar al reino de Dios. Y por último, la misión que se nos ha entregado como iglesia demanda que estudiemos la teología. La palabra del Señor dice que la gran comisión es que guarden todas las cosas que os he enseñado. Así que debemos conocer lo que el Señor ha enseñado para poderlo dar a los otros discípulos. De esa manera es que podemos estar verdaderamente haciendo la gran comisión. Sin teología, sin estudio teológico, es imposible hacer la gran comisión. Solamente evangelizando es parte de la gran comisión, pero eso no lo es todo. No es solamente predicar el evangelio, sino que ellos conozcan la doctrina del Señor. Eso es la razón más primordial por la que la Iglesia de Cristo debe abocarse al estudio teológico formal. Muchísimas gracias, pastor. Continuamos mañana esta serie interesante, el estudio teológico, una obligación para el siervo de Dios. Gracias a todos ustedes por su sintonía. En los controles y musicalización nos acompañó Alexis Azuaje, quien moderó para ustedes José Luis Coello Mendoza, nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Hasta mañana. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.